Bueno, buenas tardes. Este es un breve resumen sobre el estilo que tenían los humanistas para leer. Bueno, esto lo hago basándome en lo que decía el texto y el texto estaba edificado en una carta de Maquiavelo hacia un amigo. Bueno, en primer lugar, el humanista nace en un contexto donde la imprenta ya estaba consolidada, donde la producción de libros era masiva y mecanizada y por tanto pues tenían más fácil acceso al contenido de los libros. Esto es algo que al humanista le gusta porque deseaba eliminar intermediarios o factores externos para acceder al contenido del libro. Esto porque en tiempos anteriores necesitaban irse, los libros eran mucho más grandes y se necesitaba ir a lugares específicos para acceder a ellos. Esto porque eran de un tamaño mayor y la imprenta lo que hizo fue reducir este tamaño y crear libros de bolsillo. Libros de bolsillo como estos. Acá estoy en la feria del libro. Perdón. Y, y ya, en resumen es eso. El humanista es alguien que se centra mucho más en la lectura y que se enamora de ella y que desea y no lo hace como con tanto rigor, sino ya el leer se vuelve algo como más común, como más cotidiano, precisamente por esto de los libros de bolsillo eh, que empiezan que empiezan a transformar la forma en cómo se hace una metamorfosis sobre la forma en cómo ellos leían. Eh, pues ya era más usual que lo hicieran, puesto que era mucho más reducido el acceso al conocimiento antes de la imprenta. Y ya eso sería todo. Bueno, también hay que decir que la imprenta también hizo que muchos de los contenidos del libro empezaron a adecuarse a lo que quería el cliente. Entonces los libros empezaron a tener muchas más como diseños específicos adecuándose a lo que el que los compraba quería. Ya no eran manuscritos, sino que el que controlaba la imprenta ya tenía la libertad de, de decirle al cliente cómo quería su libro y cómo lo podía personalizar. Esto fue un gran cambio para la construcción de lo que sería la lectura posteriormente y particularmente en el lector humanista. Muchas gracias. En el siglo XV, la imprenta llegó al mundo por Manuel Gutenberg, pero su popularización y reconocimiento solo se dio hasta el siglo XVI, gracias a Lutero y su famosa reforma. Esta situación hizo que la creencia popular de que la imprenta solo había sido una creación divina cuyo propósito era el de permitir y popularizar la reforma fuera algo habitual. Claro que eso no ocurrió en un solo sentido. Ambas se colaboraron. Lo cierto es que la reforma apareció en el momento preciso en que los medios de comunicación pasaban por una revolución. También es de importancia recordar que la imprenta fue un invento que mientras se popularizaba tuvo varios cambios e inconvenientes. Uno de estos fue que en aquel momento la mayoría de la población seguía siendo analfabeta. El encuentro entre la reforma y la imprenta se dio un poco después. Gracias al auge de la imprenta, las bibliotecas también comenzaron a cambiar, aumentando su tamaño y cambiando los libros escritos por los impresos. En cuanto a la población, las lenguas nacionales empezaron a popularizar, haciendo que el mercado fuera más amplio. La guerra de los panfletos fue lo que evidenció la importancia del libro impreso en la difusión de ideas. En Alemania, por ejemplo, se empezaron a circular miles de panfletos con las ideas de la reforma. Esto se tomó como el primer recurso para alentar a la opinión pública, a pesar de que su contenido era difuso, redundante y estaba mal redactado. En los países de Europa Central, a pesar de que la Iglesia todavía reinaba, las nuevas perspectivas también se transmitieron de esta forma. En 1550, en Ginebra, el movimiento protestante y su industria editorial inundó los alrededores, tanto las ciudades como los países, con sus publicaciones. Los impresores simplemente vieron esto como una mina de oro.
La reforma había traído para ellos una gran demanda de la población en cuanto a los libros editados por la reforma, por lo que en aquel momento los libros religiosos reformados, como las Biblias, los catecismos y las liturgias, gozaron de bastante atención. En Inglaterra, aunque la imprenta todavía no estaba muy avanzada, se dio el uso de panfletos como fuente para señalar el discurso de la gente en contra de Enrique VIII. La imprenta fue algo indispensable para los religiosos del siglo XVI, los cuales usaban esta para afirmar su identidad religiosa. Con sus propias prensas producían sus obras litúrgicas, además de su propaganda o contrapropaganda a los demás grupos religiosos. Los católicos fueron afectados fuertemente por la reforma. A partir de la aparición de esta, en los países católicos se incautaban una gran cantidad de libros prohibidos, y en un intento de tradiciones humanas basadas en las escrituras. Por otro lado, muchos eruditos comenzaron a promover la lectura, pero solo la sagrada, mientras que otros la promovían a un nivel más general, argumentando que se necesitaba ciertos saberes para ser guardianes de lo que las escrituras querían decir. Aún así, en cuanto a la Biblia, alguna parte de la población argumentó que todos los que gozaban de leer estas tenían la libertad de transmitir sus conocimientos a sus allegados.